Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la clase. Estamos acá para compartir unidad 5, análisis de sensibilidad de un problema de programación lineal. Bueno, vamos a hacer esto en 3 o 4 partes, compartir este proceso. Vamos a compartir entonces la presentación. Como les dije ya, entonces vamos a trabajar acá en nuestro espacio de investigación de operaciones con análisis de sensibilidad de un problema de programación lineal. Entonces, ese análisis de sensibilidad fundamentalmente tiene que ver con el cambio de las condiciones. Ya hemos dicho que tenemos unas condiciones en la función objetivo que podemos hablar de los que tienen que ver con los costos o que tienen que ver con los ingresos o con las ventas, estos costos de materiales o de la mano de obra, que lo asociamos también a las restricciones, el precio del producto, como decimos también, la demora, si hablamos de tiempo. Es decir, hay una serie de condiciones que se plantean en nuestro problema de la realidad. Y eso lo vamos a convertir ya sea en los coeficientes de la función objetivo o en la restricción. Lo podemos ver acá entonces que esos cambios pueden ocurrir tanto en los coeficientes de la función objetivo, cambios en los coeficientes tecnológicos, que quieren, por ejemplo, las máquinas, cómo se afectan las máquinas y los coeficientes de rendimiento, por ejemplo, de un equipo, o cambios en la disponibilidad de los recursos. Eso que sabemos, tanto los cambios tecnológicos como los cambios de disponibilidad de recursos afectan las restricciones. Si ustedes recuerdan el problema, vamos a decir, básico para resolución de un problema de programación lineal con dos variables, aquí tenemos uno formulado, teníamos la gráfica que ustedes la trabajaron en GeoGebra, vemos que gráficamente encontramos un punto solución. En este caso, si ven esta pantalla, 2060 es el punto óptimo y me da un valor máximo de la función objetivo de 180. Ahora, ¿qué pasa si esas condiciones cambian? Vamos a suponer que cambien los coeficientes de la función objetivo, es decir, la función objetivo que es z3x1 más 2x2. ¿Qué pasa si alguno de esos coeficientes cambia? Supongamos entonces que cambia el coeficiente b de esa función que está señalado allí como b, que acompaña a la x1. Si ese b, en lugar de, digamos, de ser 2, 3, baja a 1.5, entonces vemos que hay hay un cambio, sin embargo se sigue manteniendo el valor objetivo. O sea, vemos entonces también ahí cómo Z va creciendo. SB también puede ser, digamos, si cambia SB, se mantiene en 3, entonces vemos también cómo la solución se sigue manteniendo, que es 2060. Entonces, el análisis de sensibilidad es explorar si o no la solución óptima que yo obtuve inicialmente se va a mantener con los cambios que yo realice. En este caso estamos analizando los cambios de la función objetiva, de los coeficientes de la función objetiva. Entonces, esos cambios en los coeficientes de la función objetivo es importante que estudiemos el incremento permitido o el decremento, ¿verdad? Permitido, y me va a fijar unos límites de intervalo en ese rango de variabilidad, que es el otro aspecto que yo debo determinar, es decir, cuál es la variación en el valor de la función objetivo, ¿verdad? Y cómo puede calcularse. Un concepto que vamos a estar trabajando entonces en la función objetivo es lo que llamamos el costo reducido. Costo reducido,
nos va a indicar, normalmente cuando ese costo reducido es 0, nos está diciendo que una variable o esas variables entran al sistema, se entran a la solución. Cuando ese costo reducido tiene un valor, entonces lo que me está diciendo es que para yo poder producir algo de esa variable, obtener ese determinado valor de ese producto, vamos a decirlo así, tengo que incrementar pues en costo. Voy a tener que incrementar los costos para hacer la producción. Necesito incrementar esos costos. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante con un ejemplo. Entonces, en el análisis de sensibilidad de la función objetivo, tenemos una serie de preguntas que vamos a tener que responder. Por ejemplo, los rangos, por supuesto, los rangos de variación de las variables básicas en donde la base actual permanece, es decir, donde permanece la solución original que he obtenido. Si se logran reducir esos costos de producción de un determinado producto en un determinado porcentaje, cómo se va a afectar la función objetivo, el valor pues objetivo y la base actual, es decir, la base óptima. ¿Y qué pasa si aumenta o disminuye, digamos, alguno de los precios o costos, dependiendo si estamos maximizando o minimizando? Es decir, cómo cambia esa función objetiva. Entonces, esas son ya preguntas básicas para el análisis que nos permitan reportar nuestro informe de sensibilidad. Bueno, vamos a continuar con nuestra unidad 5, análisis de sensibilidad, parte 2. Entonces acá ahora vamos a ver esos cambios que conversamos inicialmente, también pueden ocurrir en las restricciones. Aquí del problema inicial teníamos que esa primera restricción, 2x1 más x2 menor o igual que un valor. Ese valor inicialmente es 100, si b igual a 100. Aquí tenemos entonces nuestra región factible que está conformada por la convergencia de todas las restricciones configurada. Este poliedro, ¿verdad?, que conforma la región factible, nos daba un punto de solución 2060, que es el valor óptimo de las variables, con un máximo de 180. ¿Qué pasa si ese valor B lo vamos cambiando? Por ejemplo, ¿qué pasa si disminuye la disponibilidad de ese recurso? Entonces, acá vemos que hay un cambio en la configuración del poliedro de restricciones. Lo que nosotros vamos a hacer en el análisis de sensibilidad es ver entonces cómo impacta la función objetivo y si se mantiene o no se mantiene nuestra solución óptima. En este caso vemos que no se mantiene. Entonces eso nos va a plantear unas consecuencias. Si vemos que entonces ese punto óptimo ahora está en ese vértice que dice 0,80 y z igual a 160. Disminuyó nuestro valor objetivo en este caso. Sí, ¿qué pasa si ese B aumenta? Si ese B aumenta, en este caso ahora va de 100 a 110, ¿cómo impacta? Nuevamente vemos también que nuestra región factible cambia, ahora el punto óptimo también cambia, es decir, nuestra base óptima ahora toma otro valor. Entonces, ese análisis de sensibilidad en las restricciones nos va a permitir decir, a partir de si estamos o no dentro de la base óptima, si tendríamos que formular nuevamente el modelo o hacer nuestro análisis de impacto sobre la función objetivo. Un concepto que vamos a estar manejando acá entonces en las restricciones es el valor de precio sombra para cada una de las restricciones y cómo ese cambio impacta en la función objetivo al cambiar el lado derecho, ¿verdad?, de esa restricción, es decir, el cambio en la disponibilidad de recursos. Entonces allí también para las restricciones tenemos que calcular los intervalos permitidos para saber si permanece la región factible, si me mantengo en factibilidad, y vamos a calcular un rango de variabilidad para mantener esa factibilidad, es decir, y cómo aumenta en el caso de, o cómo impacta en el caso de la función objetiva.
¿Cuáles preguntas me hago para el análisis entonces? Bueno, ¿cuánto se incrementa o disminuye la unidad óptima actual o la base óptima según la disponibilidad de recursos? ¿Y cuál es el rango de recursos? Otra manera de preguntármelo, en donde permanece la base óptima actual. Encontramos acá entonces que en nuestro problema de Excel, de la base Excel, ¿verdad? Tenemos planteado en la parte superior el problema y en la parte inferior un segmento del reporte. En este caso, ¿cuál reporte? El reporte de sensibilidad o como se dice allí en algunas de las aplicaciones software de confidencialidad. Vemos entonces que está señalado que vamos a enfocarnos en aumento o disminución previsible si hablamos de las variables, lo que determinamos como celdas cambiantes. Ahí vemos que las dos variables tienen gradiente reducido cero o costo reducido cero, lo que implica que tengo un valor objetivo de las variables. Las restricciones también tienen aumento o disminución permisible. Y tenemos en las restricciones el valor del precio sombra, que ya vamos a ver algunos elementos de cálculo allí. Encontramos entonces el análisis, que el informe de análisis de sensibilidad eh, nos demanda que tenemos, por supuesto, que formular el modelo en forma estándar, identificar la base óptima y allí nos hacemos una serie de preguntas asociadas con lo que ya planteamos, es decir, cuál es el impacto económico, si se aumenta o disminuye un determinado eh, tipo de recursos, si se cambia alguno de los precios de los productos o los coeficientes de la función objetiva, eh, ya sea uno u otro. Bueno chicos, continuamos entonces con ya nuestra parte 3 y final del análisis de sensibilidad, que vamos a ver una práctica. Tenemos un problema, ¿no?, clásico de programación lineal. En este caso está orientado a una compañía maderera, tiene 3 productos y bueno, tenemos allí las distintas combinaciones de horas de producción, que lo vamos a ver en la tabla siguiente. Nos plantean la pregunta, digamos, de optimización, que es cuántas unidades de madera de cada tipo deben producirse para maximizar las ganancias. Acá tenemos la tabla, pues tenemos 3 tipos de calidades de madera que tienen que ver entonces con las condiciones, con los productos, y 3 tipos de operaciones, 1, 2 y 3, que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Acá está el modelo formulado, ¿verdad? Tenemos nuestra función objetivo, 3 variables. En este caso también tenemos 3 restricciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, más las restricciones de no negatividad. Te presentamos acá entonces el modelo en hoja de cálculo, como ya ustedes saben, cómo organizarlo, las celdas de las variables, la función objetivo con sus celdas reservadas, celdas para las ecuaciones de restricción y el lado derecho. Acá tenemos entonces la solución al modelo por Solver y nos da varios valores. Entonces eso nos lleva a la base óptima. Si esos valores nos dicen, bueno, tenemos una base óptima, es decir, el valor de las variables x1, x2 y x3. Ahí vemos que hay una variable que dice que no, ese producto, en este caso de calidad 3, no debe ser producido, nos dice que es 0. Y obtenemos un beneficio máximo de 6.250 unidades monetarias. Pedimos el reporte de confidencialidad y acá tenemos nuestros valores, ¿verdad? Nos dice entonces, si vemos cómo está señalado ahí en el cuadro de las variables que está asociado a los coeficientes objetivos, entonces tenemos que ahí cuando el coste reducido es 0, nos dice que la variable, es decir, debe ser producido la calidad 1 o la calidad 2, donde
tenemos un coste reducido negativo, aparece que el valor final de la variable X3 es 0, o sea, la calidad 3 no se debe producir, y nos plantea que tenemos un coste reducido de menos 5. Ya vamos a ver qué significa eso. Luego también tenemos las restricciones, cada una con su precio sombra. Vemos que la primera restricción tiene un valor de precio sombra de 0. Entonces, para la sensibilidad para la función objetivo, lo primero que tenemos que calcular con los valores de aumentos permisibles y disminución permisible es que los coeficientes, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del coeficiente 1, que su valor inicial es 40, dice que entonces la disminución permisible es 20, entonces yo 40 menos 20, el rango pues de variabilidad va a ser límite inferior 20. Límite superior, a eso le voy a sumar entonces también 20, con el aumento también es 20. Entonces, el rango de variabilidad para el coeficiente 1 va a ser entre 20 y 60. Y ahí es donde empiezo a hacer la sensibilidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el precio aumenta, el precio de la madera disminuye, perdón, en 10 unidades monetarias? Entonces, al quitarle a 40, ¿verdad? Que es el valor original, 10 quedó en 30 y digo está dentro del rango, es decir, 30 está entre 20 y 60. Y puedo calcular entonces el impacto de esa disminución. Se ve que los beneficios totales disminuyen, digamos, en una determinada cantidad, que lo puedo expresar en porcentaje o en valor de variación, etc. Entonces aquí lo vemos, disminuye en 1.375 unidades monetarias y ese valor inicial que era de 6.250 se convierte en 4.875 por efectos de ese impacto. Acá tenemos entonces el análisis desde el punto de vista del costo reducido. Tengo menos 5. Lo que me dice es que yo debo incrementar en 5 unidades monetarias el precio del producto para poder activar su producción. Es decir, para que efectivamente yo pueda seguir manteniendo mis aspiraciones en términos de ingresos, en términos de ganancias. En el caso de las restricciones, también calculo los límites permisibles. Acá tenemos un ejemplo para calcular el límite inferior de la restricción 2, límite superior de la restricción 2, para entonces entrar en un rango de variabilidad entre 300 y 900. Puedo empezar a hacer análisis en cuanto a si, por ejemplo, disminuye la cantidad de horas disponibles. Estoy diciendo que de 400 la voy a disminuir a 300. Quiere decir que me mantengo en el rango, en este caso, en el límite inferior. Y el precio sombra me permite calcular el impacto en esos beneficios totales. En este caso, los beneficios totales disminuyen. Entonces, el informe de sensibilidad no es más que una serie de análisis tanto en los coeficientes de la función objetivo como en las restricciones, con dos conceptos importantes, que es el costo reducido y el precio sombra. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra actividad en este proceso? Para esta unidad 5 es que cada grupo elabore su informe de sensibilidad. ¿A partir de qué? A partir de un problema que seleccionen de la guía que va a estar en el aula. Cada grupo debe seleccionar un problema diferente, deben formular y resolver el modelo, por supuesto pedir su informe de sensibilidad cuando estén resolviendo, y van a elaborar pues el informe de sensibilidad, perdón, y pedir el archivo, subir el archivo de trabajo Solver y el informe de análisis de sensibilidad. Ese análisis lo puede hacer en la misma hoja que usen para Solver, en la misma hoja de trabajo, o lo pueden hacer aparte en Word. Lo importante es que deben subir ambas cosas. Con esto, chicos, terminamos el proceso de la unidad 5, análisis de sensibilidad.